Durante este taller veremos, la siguiente por favor, la del índice, veremos a grandes rasgos cómo se financia una startup, cómo operan principalmente los fondos de inversión, principalmente los fondos Venture Capital, y qué es lo que hace atractiva a una startup para fondos Venture Capital, y si nos daría un poquito más de tiempo, cómo se prepara una empresa para presentar su pitch de inversión en una ronda de levantamiento de capital. Como antecedentes, realmente los emprendedores y los inversionistas son partes del mismo equipo. Este es el primer concepto que quiero que entiendan perfectamente bien. Si bien los emprendedores que tienen un negocio, requieren capital para hacer realidad sus sueños, emprender requiere obviamente de capital para poder escalar y llevar a la empresa al siguiente nivel. Por un lado, los inversionistas necesitan encontrar proyectos emprendedores interesantes con quienes puedan hacer fit y con quienes puedan aportar no solamente dinero, relaciones y conocimientos que puedan hacer crecer sus fondos y obtener rendimientos. Entonces, por favor, es importante que dejemos de un lado atrás este concepto que se tiene, que los inversionistas son tiburones y que son sharks y que no somos parte del mismo equipo, porque sí lo somos, tanto como los emprendedores necesitan de los inversionistas, como de los inversionistas necesitan encontrar proyectos atractivos y relevantes para uno de estos proyectos. Otro concepto que quiero que entendamos antes de empezar es lo que significa el concepto de Venture Capital, que Venture Capital en realidad, siguiente por favor, es una inversión de riesgo, es una inversión donde el riesgo y el rendimiento son dos conceptos que son mutuamente excluyentes. Cuando un inversionista emprende en Venture Capital, sabe que el rendimiento que le va a dar probablemente es muchísimo mayor a que si tuviera una inversión en un instrumento de riesgo bajo, como por ejemplo pueden ser los CETES, un certificado de tesorería de la Federación que te da un rendimiento a 28 días del 4%, o una inversión en un banco. Un emprendimiento en Venture Capital, un emprendimiento en empresas en etapas tempranas que conlleva muchísimo riesgo porque hay muchísima incertidumbre en cuanto a la atracción, en cuanto al desarrollo tecnológico de la compañía, en cuanto a la etapa de maduración, al potencial de crecimiento que se puede hacer, pues a lo mejor por el mismo riesgo de la falta de gobierno corporativo que puedan tener o la estructuración de empresas, se va a esperar que se tengan esperadas entre 20, 30, 40% de rendimiento de un inversionista. Entonces, siguiente. ¿Cómo se financia una startup? Existen diferentes etapas de las rondas de levantamiento de capital. Desde presemilla, semilla, serie A, serie B, serie C. Vamos a explicar un poquito qué significa cada una de estas etapas. Es importante que identifiquen los emprendedores en dónde están parados. Normalmente, cuando un proyecto se encuentra en etapa presemilla, se fondea a través de ángeles inversionistas, a través del famoso triple F, Friends, Family, Funds, Fools and Funds, a través de incubadoras, de fondos de inversión que invierten en etapa temprana. Normalmente, ¿qué te piden? Ya un prototipo funcional o al menos un MVP para empezar a ser atractivo para este tipo de inversionistas. ¿En qué se invierte? Típicamente sí en desarrollo de tecnología y en contratar a un equipo clave, a miembros que realmente agreguen y aporten valor. El tamaño de la ronda en estas rondas pre-semilla normalmente van entre los 100 a los $200,000. Cuando un proyecto está en etapa semilla, ahí a lo mejor ya pueden entrar un poquito más de fondos Venture Capital que puedan invertir en etapa temprana, además de los Friends Family o ángeles inversionistas. Participan también comúnmente muchas incubadoras o aceleradoras que se involucran en este proceso.
Normalmente aquí ya te piden un poco más de evidencia en cuanto al product market fit, en cuanto a evidencia a la atracción, a la plataforma tecnológica, y buscan invertir más que para el desarrollo, que obviamente siempre se va a seguir invirtiendo en desarrollo de una plataforma tecnológica. Lo que se va a buscar es apoyar más al crecimiento y a la adquisición de clientes, y los montos de las rondas típicamente van entre $500,000 hasta $1,000,000 más o menos en adelante. Una serie A, ya vamos con fondos Venture Capital un poquito más consolidados, probablemente puedan participar superángeles, que son ángeles que pueden invertir montos un poquito más estructurados. Aquí se busca invertir y apoyar para el crecimiento de ingresos, el crecimiento en la adquisición de clientes. Aquí ya no estamos buscando apoyar proyectos para desarrollar plataformas tecnológicas. Normalmente los fondos Venture Capital quieren invertir en escalar los negocios, no tanto en seguir desarrollando tecnología. Obviamente esa es una actividad clave, sobre todo si es un proyecto tecnológico que tiene que ser ongoing. Y se invierte justamente en el escalamiento, en ventas, en marketing, en adquisición masiva de clientes, probablemente en completar el equipo clave de talento. Y aquí los montos de inversión típicamente van en rondas entre 3 millones a 5 millones de dólares en adelante. Una serie B son rondas un poquito más grandes, entre 15, 20 hasta 30 millones de dólares en adelante. Aquí sí participan fondos Venture Capital en etapas tardías o fondos estratégicos. Se invierte más en escalamiento y en expansión hacia nuevos mercados, nuevas geografías, nuevos productos. Y una serie C, pues ya va en rondas muchísimo más altas, hasta de 100 millones de dólares, y aquí a lo mejor, además de los fondos Venture Capital, de etapas tardías, pueden entrar firmas de private equity o diferentes socios estratégicos. Y ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle de cuáles son cada uno de estos tipos de inversionistas según las etapas de crecimiento de cada una de las empresas. Lo primero es el bootstrapping. O sea, cuando una empresa está en etapa muy inicial, el primer financiamiento es normalmente de los propios recursos que puede tener un emprendedor, de sus ahorros. Por favor, no usen las tarjetas de crédito para financiar los proyectos, pero típicamente el primer financiamiento es justamente de las capacidades que pueda tener para ejecutar, junto con los Friends Family en funds. La siguiente. Típicamente cerca del 38%, 40% de los proyectos en esta etapa se fondea de Friends Family, y aquí pueden entrar pues alguna tía, algún familiar cercana, algún amigo, que son los primeros que realmente van a confiar en ti y te van a apoyar para desde el desarrollo de tu plataforma tecnológica o para empezar a generar el modelo de negocio. Mucho ojo con las expectativas que les den a este tipo de inversionistas, porque si no son inversionistas que estén tan familiarizados con Venture Capital y con invertir en inversiones de riesgo, como lo es una startup, una empresa en etapa temprana, de pronto te pueden pedir rendimientos o expectativas que no necesariamente se ajusta a la incertidumbre o a las capacidades que pueden ejecutar. Y bueno, aquí podemos empezar a entablar no tan buenas relaciones con esto. Otra alternativa son los crowdfunding, que son estas plataformas de fondeo colectivo. Están siendo bastante populares en Estados Unidos. En México destacan algunas como Play Business, como Propeller, que son estas plataformas en donde entran un grupo de inversionistas que son administrados por esta plataforma a invertir en tu compañía. Este tipo de plataformas se recomienda más que nada para proyectos que son B2C, o sea, proyectos que son más de cara al consumidor, porque recordemos que no necesariamente están tan familiarizados los inversionistas con inversiones de riesgo, y típicamente a las mejores compañías a las empresas que mejor les va,
probablemente son empresas que dan la cara al consumidor y que a lo mejor se tiene ya un cierto posicionamiento en el mercado, del inversionista. Siguiente. Luego vienen los ángeles inversionistas, que son individuos que por su alta capacidad financiera pueden tener una mayor parte de recursos económicas invertidas en empresas de alto potencial. Aunque sean en etapas muy tempranas de desarrollo, ellos son un poco más adeptos al riesgo y recordemos que son inversionistas un poco más institucionalizados, pero no dejan de ser personas que invierten de sus propios recursos hacia apoyar otros proyectos, startups, scale-ups. Otra gran opción para proyectos en etapas tempranas son todas estas incubadoras, aceleradoras. Típicamente te dan un buen espacio de trabajo, estos amenities, ojo, porque a veces se capitalizan también a participantes altas. Tienen una muy buena red de networking, estos mentores, o sea, un buen batch de compañías con las que puedes interactuar y aprender y complementarse mutuamente de cada una de ellas, mentores que te van guiando, acompañando durante cada uno de estos procesos, o mentores externos, expertos en ciertos temas que te vienen a dar el curso o el taller. Y en realidad aquí, más que el capital que te puedan otorgar, que típicamente no son muy grandes los montos de inversión que pueden hacer en cash, el principal valor que te puede dar una incubadora o aceleradora es tanto el networking como el capital estratégico, el conocimiento y la preparación que te puede hacer escalar tu compañía. Siguiente. Otra opción es fondos de Corporate Venture Capital. Son estas grandes empresas, estos grandes corporativos que han creado fondos que invierten en otro tipo de startups. Normalmente tienen una tesis muy apegada a la industria en la que participan. Está, por ejemplo, Cemex Ventures, Bimbo, Telefónica, que han creado sus mismos fondos Corporate Venture con ánimos de captar innovación que ellos también puedan generar y crear una red que se pueda complementar y hacer crecer un poquito más el ecosistema. Y luego vienen los Venture Capital, los fondos como tal, que es donde nos vamos a enfocar un poco más en esta presentación, que son instituciones un poquito más formales, más estructuradas, que crean estos vehículos de inversión para invertir en startups y scale-ups. La otra opción, a la cual la verdad es que no se los recomiendo, sobre todo en etapas tempranas, son los préstamos tradicionales o adquirir créditos con un banco, porque de pronto, sobre todo si quieren una inversión para poder desarrollar una plataforma tecnológica, pues les puede salir muy caro. A diferencia de una inversión, aquí sí tienen que devolver el dinero y pagar altas tasas de interés y otorgar estos retornos de inversión. Entonces puede ser algo muy contraproducente para ustedes empezar a operar ya con pérdidas, con deudas, perdón. Y ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle de lo que son los fondos de inversión, en específico los fondos Venture Capital, que normalmente son estas estructuras un poco más institucionales o estos vehículos de inversión que son operados e implementados por un operador, en los que invierten una clase de activos o en una mezcla de ellas. Hay diferentes tipos de fondos. Un fondo Venture Capital, como lo veníamos hablando, son fondos que invierten en startups y scale-ups. Esa es como la tesis de inversión de los fondos. Tienen una expectativa cierta con un riesgo, retorno de inversión a través de una propuesta explícita, una tesis de inversión. Es importante que cuando vayan a un fondo Venture Capital identifiquen cuál es la tesis, en qué tipo de empresas, en qué tipo de industrias, en qué tipo de etapas suelen invertir las compañías, que conozcan también cuáles son los tickets promedio de inversión y las expectativas que tienen cada uno de los fondos Venture Capital. Y normalmente tienen un plazo determinado, porque recordemos cómo funciona, ahorita les voy a explicar un poquito más cómo funcionan los fondos Venture Capital. A fin de cuentas, tienen que otorgar rendimientos a los inversionistas que forman parte de su red de LPs, y esto se logra una vez que se venden las compañías. Entonces, como estructura del fondo, normalmente, o sea, ¿cómo funciona un fondo? Imagínense
en todos los fondos hay un sponsor, que en realidad es este fondo. Imagínense un Dila Capital, que crea su fondo, en este caso tiene su fondo 1, 2, 3, 4. Cada uno de estos fondos tienen una red de inversionistas. A estos inversionistas se les llama LP o Limited Partners, que ellos aportan su dinero. En realidad, el capital, la inversión es de los inversionistas. Son administrados por un general partner, que él típicamente cobra un management fee por la gestión de la administración del fondo. Normalmente es como del 2%. ¿Y cómo obtiene dinero el fondo? Una vez, el fondo invierte en compañías que se gestionen y administran a través del manager partner. Una vez que se hacen los exits o que se venden cada una de estas compañías, el rendimiento o el retorno se regresa 80% a los inversionistas y el 20%, que es el carry, típicamente es como 20%, se devuelve hacia el inversionista. Entonces, las ganancias del fondo están una vez que se venden las compañías. Ahorita les voy a explicar cuáles son los diferentes métodos de vender las compañías o los exits. El fondo obtiene ganancias por el carry interest, los inversionistas obtienen sus rendimientos y el general partner obtiene un management fee. ¿Cómo opera un fondo? También recordemos, una vez que pueden ser procesos un poco largos. Entonces, los fondos crean contratos, crean commitments con los LPs, que son sus inversionistas. Una vez que el general partner selecciona cuáles son los candidatos atractivos con quienes pueden tener buen fee y se hace un proceso de inversión, se hace un llamado de capital. Entonces, el dinero no duerme realmente en el fondo de inversión. Cuando hay un prospecto interesante, una oportunidad interesante de inversión, el general partner hace un llamado de capital. Ahí los inversionistas participan y otorgan el capital y ya se otorga la inversión, se gestiona el portafolio y hasta que haga la venta, entonces se vuelve a distribuir. En cuanto al proceso de inversión del lado de las compañías, pues hay todo un proceso de análisis de las oportunidades. La siguiente, por favor, de las oportunidades de inversión, una evaluación del negocio, de las proyecciones, de la oportunidad de mercado, del emprendedor. Normalmente se hace un due diligence en donde se analiza a profundidad la información financiera, corporativa, contable, estratégica, legal, los activos, pasivos, contratos, obligaciones, riesgos. Normalmente este due diligence se hace como parte del proceso de evaluación antes de firmar un term sheet o un contrato de inversión. Normalmente hay un term sheet que precede al contrato de inversión que estipula cuáles son los lineamientos generales, los términos y condiciones de la inversión y se ejecuta, se hace la inversión. Normalmente los fondos tienen un plazo de vida, porque recuerden que esto es, a fin de cuentas, se tiene que otorgar un retorno de inversión a los inversionistas y normalmente estos plazos son como de, 7, 8 años, 10 años, a lo mucho, en donde se tiene que otorgar estos rendimientos y estos retornos se otorgan hasta el momento en que haya un exit o un evento de liquidez, en donde el fondo es comprado por alguien. O bien, ya sea que se haga un IPO, que es en México, la verdad es que hemos visto muy pocos cuando las empresas se hacen públicas, cuando se mandan a la bolsa. Otro exit posible puede ser mergers and acquisitions, cuando una empresa es adquirida o fusionada por otra compañía. Está también la opción de recompra. La verdad es que es muy poco usual, es muy poco probable que el emprendedor tenga la capacidad como para recomprar la inversión cuando vale más la compañía que desde un inicio. Y lo que típicamente sucede cuando se hacen salidas, cuando son estos exits de parte de los fondos Venture Capital, es que se salgan en las siguientes rondas, en rondas posteriores. Entonces, un fondo hizo una inversión en una etapa temprana, en una serie presemilla, semilla, y se sale cuando se va a la serie A o serie B, normalmente. Obviamente, como son prospectos de inversión, existe muchísimo riesgo. Nosotros,
para que un fondo pueda realmente poder tener éxito, pues a lo mejor va a invertir en 100 compañías, en 10 compañías, y de esas, el 70%, 60% les va a dar un rendimiento de un X, va a tener un crecimiento muy orgánico. Y a lo mejor una o dos van a tener rendimientos estupendos, de arriba de 20X, 50X. Realmente estamos apostando por ese funnel, por esa una o dos compañías que nos van a dar estos rendimientos maravillosos. A lo mejor va a haber una compañía que te dé entre 10 y 20 y algunas que te den entre 1 y 5% de rendimientos. Eso también es muy normal, existe este riesgo. ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es la aspiración de los fondos? Es obtener estas grandes empresas unicornios que pueden ser validados en más de 100 mil millones de dólares. En México acabamos de tener nuestro primer unicornio mexicano, que es Kavak, pero en la siguiente slide les muestro algunos de los principales fondos y algunas de las compañías más exitosas que tienen dentro de su portafolio. Y desafortunadamente la mayoría se concentra en Estados Unidos, aunque en la siguiente slide pueden ver un poco de la distribución de algunos de los países que tienen de estas grandes empresas que han tenido mayores éxitos. Si se dan cuenta, la mayoría de las compañías unicornios que les estoy presentando, que son empresas que valen más de 100 millones de dólares, son empresas de base tecnológica, fondeadas por Venture Capital. Entonces hemos tenido grandes éxitos en el ecosistema. ¿Qué hace atractiva una startup? Principalmente lo que se evalúa es el equipo. Hay varias cosas que se evalúan, a ver si me da tiempo de presentarles todas, pero la experiencia, o sea, busca un equipo sólido, un equipo que tenga experiencia en la industria, experiencia en el mercado, en otros emprendimientos, que estén 100% comprometidos con el proyecto, que sea su único proyecto. No nos gusta, por ejemplo, ver emprendedores que a lo mejor sigan trabajando en otros proyectos como empleados, porque a lo mejor y no están tan comprometidos con el emprendimiento, que el equipo sea multidisciplinario, que sea cohesionado, que sea unido, y que tengan una participación sólida en cuanto a participación accionaria para la etapa en la que estén. Y que se puedan pagar sueldos también, como para que sea financieramente rentable. Un equipo que tenga esta visión, esta flexibilidad, que tenga esta hambre por romper las reglas, que sean muy apasionados, que crean en sí mismo, que tengan confianza, tolerancia a la antigüedad, tenacidad. Que el mercado objetivo sea grande, sea accesible, que se vea, que se conozca realmente a quién es el mercado, que se tenga un claro entendimiento de los units economics comerciales, de su costo de adquisición, lifetime value, y que se tenga este conocimiento de los canales de comercialización, o sea, que el mercado esté completamente identificado y que sea relevante. Que se tenga un buen producto, me pueden ayudar a avanzar, que se tenga un buen producto, esté bien definido, que si es un proyecto de base tecnológica, que el proyecto sea implementado y desarrollado internamente y que al inversionista le guste al equipo y que funcione perfectamente bien. Que se tenga un control sobre las actividades, los recursos, las actividades clave, los recursos, los socios, que se tenga esta claridad acerca de cómo funciona, que se tengan las herramientas y capacidades y que se tengan el equipo responsable en cuanto para ejecutar con orden y eficiencia cada una de estas actividades. Clave, que se pueda ejecutar y se conozcan bien la ejecución del proyecto, que se tengan finanzas claras, que se tenga un conocimiento y una certidumbre en cuanto a la evaluación de la empresa. Hay diferentes metodologías para evaluar las compañías, dependiendo su industria, etapa de maduración, la atracción, diferentes elementos, pero es parte importante entender cómo están las finanzas de las compañías y que se tenga un claro entendimiento sobre los conceptos de evaluación, instrumentos de inversión, finanzas, y que finalmente se cuente con un pitch deck interesante, formal, que realmente llame la atención, que se sepa qué es lo que se va a lograr con el capital, que
exista cierta rentabilidad sobre la evaluación actual y que las proyecciones sean realistas y lo suficientemente retadoras para el proyecto. Y finalmente, que haya un fit con el fondo. O sea, los emprendedores necesitan ver que el fondo los está apoyando y que hay una buena interacción y relación y un entendimiento claro de ambas partes. Ya nada más me faltó decirles qué es lo que está buscando y cómo se debe presentar en cuanto estructuralmente el pitch deck. No sé si quede tiempo para esto. Hay varios elementos que debe considerar un pitch deck, típicamente. ¿Me adelantan, por favor? Un pitch deck, entonces, es esta presentación en donde un inversionista da a conocer la visión general de su visión de negocio hacia los inversionistas. Hay varios elementos, desde explicar cuál es la ideología de la compañía, el problema que se está solucionando, la visión de qué es lo que nos hace únicos, valiosos, el producto, el modelo de negocio, la competencia, el mercado competitivo, quién es el equipo clave, cómo se está fondeando. Estos son, digo, hay varios puntos. En realidad no hay como una regla de cuál es la estructura tal cual que debe seguir un pitch, pero en lo personal estos son los principales puntos que yo creo que al menos debería tener un buen pitch deck. O sea, que se tenga claro quién eres y por qué estás aquí, cuál es el problema que estás solucionando, cuál es el tamaño de mercado, la oportunidad, o sea, por qué es relevante el proyecto, cuál es tu fórmula mágica en cuanto al producto, porque es innovador, porque es único, que se tenga cierta atracción. Esto ayuda, o que se tenga una clara estrategia de crecimiento, esto ayuda a mitigar muchísimo los riesgos derivados de la etapa tan temprana que existe, que se tenga un conocimiento claro sobre el modelo de negocio, el equipo y la oportunidad de inversión. Y por último, mi única recomendación es que identifiquen realmente cuáles son las etapas de financiamiento en las que están, que identifiquen el tipo de inversionista que realmente les pueda agregar un valor y con quien puedan tener fit, y que el inversionista sepan que a lo mejor no solamente les va a aportar capital económico, sino también puede aportar capital relacional o capital estratégico, que eso también es muy valioso. Tengan claro el conocimiento de su modelo de negocio, de la industria en donde están, de sus unit economics, de qué es lo que están haciendo, y si es necesario, acérquense con un especialista que les pueda ayudar a prepararse mejor para poder escalar o para poder aprovechar estas oportunidades de financiamiento. Y bueno, yo soy asociada en G2 Momentum Capital, soy gerente de desarrollo de nuevos negocios en G2 Consultores, que es una firma enfocada y especializada en trabajar con startups y scale-ups. Sería un gusto que se acerquen con nosotros y escuchar sus proyectos.